Muy buenos días. Buenos días. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Amén. Hoy en día la gente está buscando la religión que más les acomode para ellos. A esto se les llama, algunos predicadores le llaman, la gente está buscando la iglesia jacuzzi, la iglesia donde se sienta más cómodo, más a gusto, más placentero. Es como en los mercados de la religión se acomodan en los mostradores y observan todos tipos de religiones que hay en el mundo y dicen, bueno, esta es la que me acomoda para mi estilo de vida, esta es la que me gusta por mi forma de ser. Me acojo a esta porque esta es la que realmente a mí me agrada o me conviene. Es como acepto o me acojo de acuerdo a mis condiciones o a mis gustos. Y estaremos viendo cómo el mundo le dice a la iglesia, no sé si, bueno, de seguridad usted le ha hablado a algunas personas acerca de Cristo, acerca de la salvación, y muchos de ellos dicen, bueno, ¿por qué gano yo con eso? Aparte de esas cosas espirituales que usted me habla de perdón de pecados, del Espíritu Santo, de la bienaventuranza espiritual, ¿qué otra cosa gano yo con eso? ¿Hay dinero en el medio? ¿Hay casa? ¿Hay lujo? ¿Hay bienes materiales? El mundo le dice a la iglesia, exigimos ser servidos y no servir hacia ella. El mundo le dice a la iglesia, no estoy dispuesto a sacrificar mis lujos y mis placeres por la iglesia. Yo soy quien demando, le dice el mundo a la iglesia, ser servido. Y desdichadamente este estilo de pensamiento y este estilo de práctica o de idea, muchos creyentes en Cristo se acercan a la iglesia. Y cuando se acercan o están en la iglesia o creen en Cristo, tienen estas mismas expectativas. Ser servidos. ¿Qué gano yo con ello? ¿Cuáles son mis beneficios al hacer u obedecer a Dios? No me hable de beneficios espirituales, háblame de cosas palpables que necesito para el presente en la tierra. Y estos cristianos cuando llegan a la iglesia, cuando comienzan a aprender y colisionan, por ejemplo, con Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, la palabra colisionar es chocar. Si usted puede leer conmigo Romanos capítulo 12, el versículo 1, se dará cuenta como la palabra de Dios tiene otra opinión con respecto al servicio a Dios, a la religión verdadera, si me permite decir religión verdadera, o a la fe verdadera. Romanos capítulo 12, versículo 1. Les decía, esas personas con esos pensamientos de querer siempre beneficiarse, de querer siempre ser servidos y no servir, cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a Cristo, colisionan con este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, note ahora, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra iglesia, vuestra fe verdadera. O racional, esa es su versión, la mía es esta. Entonces fíjense bien, esa gente que viene a la iglesia pensando que debe ser servido, esa gente que se acerca a Cristo y no quiere ningún sacrificio que no sea ser beneficiado, bendecido, choca con esto. Porque lo que me está diciendo aquí sencillamente es que tú debes poner tu cuerpo, tus brazos, tus piernas, tu mente, tu corazón, todo aquello, ¿para qué? Para ser sacrificado, santo y agradable a Dios. En respuesta a las misericordias de Dios, está comenzando el versículo, capítulo 12, versículo 1. En respuesta a las misericordias que Dios ha tenido con usted y conmigo,
que ofrezcamos nuestro cuerpo con estas tres condiciones en respuesta a las bondades que Dios ha tenido con mi familia, conmigo, con mi nación, con mi iglesia, con mi hermano, con mi amigo, en respuesta a la misericordia de Dios, que nosotros presentemos nuestro cuerpo como una ofrenda acepta a Dios. Y entonces hay tres condiciones aquí que muchos no estamos de acuerdo. Y digo muchos, me incluyo, porque al cuerpo no le gustan estas tres condiciones. El espíritu está dispuesto, pero la carne no cuadra en estas tres condiciones. Sacrificio, eso huele a disciplina, a regla, huele a norma, a orden, y al cuerpo no le gusta ni el orden, ni la disciplina, ni las reglas. Y lo primero que me hace saber Pablo, mira, si tú buscas la religión donde está Dios, si en verdad tú quieres alcanzar esas dichas y bendiciones y promesas que Dios da, la religión verdadera, fíjate, no es la religión jacuzzi, aquello donde tú te sientes a gusto, donde te sientes cómodo o bien. La religión verdadera, la fe verdadera es aquella donde tú tienes que sacrificar tu cuerpo. No nos gusta, pero la Biblia está plagada de condiciones como esta, de sacrificios como este, donde nosotros para poder recibir las promesas de Dios tenemos que también obedecer sus condiciones. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no aceptamos las condiciones. Nosotros queremos ser dichosos, queremos recibir, pero no estamos de acuerdo a sacrificar nuestro cuerpo. Pero ocurre que para poder alcanzar un premio es necesario esforzarnos, sacrificarnos, disciplinarnos, así como el atleta. Si quiere alcanzar el podio, pues tiene que sacrificarse y disciplinarse en muchas áreas de su vida para poder, si quiere, alcanzar el premio. Como un campesino o el labrador, dice Pablo en la otra parte, si quiere recibir cosecha, si quiere recibir las bendiciones del fruto, oh, estimados hermanos, hay que trabajar. Hay que salir debajo del sol, coger el asadón o la guataca, para poder preparar la tierra con esfuerzo y sacrificio, sembrar la semilla, levantarse temprano, acostarse tarde, preparar las condiciones de la tierra y demás, si quiere alcanzar qué cosa, dice Pablo en 2 Timoteo 2:6, trabajar, debe trabajar primero. Leo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El deportista, 2 Timoteo 2:5, no puede recibir el premio si no compite conforme a las reglas del juego. 2 Timoteo 2:5. Aquel atleta que quiere alcanzar, mi hermano, si quieres llegar a la meta, es necesario que compitas o que juegues conforme a las reglas del juego. Esto es versión popular, no sé cómo dice tu versión, Belki, pero allí está. Debes trabajar, debes ocuparte, debes estar en el juego, pero conforme a las reglas del juego. Y aquí estamos hablando de salvación, del reino de Dios, del Espíritu Santo. Es necesario sacrificarnos de acuerdo a las reglas del Padre Celestial. Y no de mis gustos, no de lo que yo demando, no solo de lo que yo quiero. Si nuestro Señor, nuestro Maestro y Salvador, se sacrificó, ¿cuánto más el discípulo? Él dejándonos pisadas, muchos cristianos dicen, no, porque la iglesia, ser cristiano es una maravilla. Claro que es una maravilla, pero requiere de intenso sacrificio, porque si tu Maestro se sacrificó como lo hizo, te está dejando huellas, ejemplos de cómo vamos nosotros a tener que sacrificar nuestros cuerpos para verdaderamente estar en la fe verdadera. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, el versículo 5. Si puedes leerlo, ok. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Filipenses 2, del 5 en adelante, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo Dios mismo, no estimó la majestad divina en la que vivía, sino que descendió a tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros. Pero lo curioso del sacrificio de Jesús es que Él se humilló hasta lo sumo. No solamente fue hombre, oiga bien, fue esclavo. Y no del pecado precisamente. Fue maltratado, humillado más que cualquier otro ser humano en la tierra. Y este sacrificio es, mis estimados hermanos, dejándonos ejemplo a sus discípulos, que se preparen, que esto no es una fiesta de carnaval cristiano, es guerra espiritual, sacrificio del cuerpo. No es una religión jacuzzi, donde yo quiero sentirme a gusto, donde yo quiero siempre que me sirvan, donde yo quiero siempre que me bendigan. Es una religión, es una fe donde yo tengo que poner mi cuerpo en sacrificio vivo. Pero espere que no acabo allí, no acabo solo con el sacrificio del cuerpo, porque de acuerdo o en respuesta a las misericordias de Dios, Pablo dice que tengo que hacer la segunda condición. Además de sacrificarme con el cuerpo, dice que mi cuerpo tengo que ponerlo como en santidad. Y esta palabra pues menos gusta al cuerpo, al hombre natural. ¿Sabe qué significa santidad? ¿Sabe qué significa vivir en santidad, mi amado? ¿Cuántos nos podemos considerar santos delante de Dios ahora mismo en este momento? No me atrevo ni a pedir que levanten las manos. Pero déjeme decirle el concepto de santidad para que usted no esté equivocado. Dios demanda de nosotros, número 2, que seamos santos, o que vivamos en nuestro cuerpo en santidad. Pero déjeme decirle la definición, para que no tenga un mal concepto. Santidad es apartado para ser consagrado o dedicado a un uso especial. Apartado del mundo, apartado de la inmundicia del mundo. No estoy diciendo que sea perfecto sin pecado concebido, Es apartado del mundo para ser dedicado o consagrado a un servicio para Dios. Entonces, Dios dice que sus hijos son santos, no porque ellos sean dignos sin pecado concebidos, sino porque ellos han dejado el mundo o se esfuerzan de dejar el mundo para dedicarse a consagrarse a la santidad de Dios, a la palabra de Dios. Así que el cristiano, olvídese de religión jacuzzi, de la religión más cómoda, de la religión que me gusta. Olvídese del libertinaje. Olvídese, mi amado, si quiere estar en el reino de los cielos, de querer vivir, como decimos en Santiago, a la my love. Riendas sueltas, sin peinarse. Hay que sacrificarse y hay que vivir en santidad delante de Dios. Olvídese de querer pensar que la religión verdadera es aquella que nos permite hacer todo lo que me guste. Hoy en día tú sabes esto de las familias, lo que están programando con respecto a los matrimonios gays y demás. Ya hay religiones o iglesias aquí en Cuba que están adoptando la posibilidad de unir matrimonios gays para que esto sea muy popular y común en la nación y en la sociedad. Pero fíjense bien, cuando Pablo, o mejor dicho, cuando el apóstol Pedro habla de la santidad, dice que seamos santos como Él es santo. Y quiero que leamos 1 Pedro 1:14. Hijos míos,
Como hijos obedientes, 1 Pedro 1:14, no se moldeen a los malos deseos que tenían anteriormente, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Hay gente que le molesta la persona pura, la persona santa. Le molesta. Pero Dios quiere que sus hijos seamos santos, obedientes a Él. Y repito, la palabra santo no es el perfecto sin pecado concebido. Oiga bien, porque quiero recalcar Todos sobre somos esto. pecadores. El santo es el que es apartado para ser consagrado o dedicado para un uso especial, un uso específico. Inclusive santo no es San Lázaro, ni Yemayá, ni un guerrero, ni la Virgen de la Caridad del Cobre. Santo es aquella persona, aquel individuo que renuncia a la inmundicia del mundo y quiere ser dedicado para ese uso especial en la obediencia y el reino de los cielos. El mal concepto que tiene el mundo, el santo San Lázaro, y eso yo es el muñequito, o el santo la Virgen de la Caridad, no, hermano. Santos son las personas que renuncian, que se quieren dedicar, que son apartados para ese uso o servicio especial de la obra de Dios. Fíjense bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. O sea, apártense de todo eso que les pueda contaminar del mundo y conságrense o dedíquense para la obra y el ministerio del reino de Dios. Así como Él es santo, que seamos nosotros santos en nuestra manera de vivir. Pero Pablo da algunas recomendaciones cómo alcanzar esa santidad. Porque cada vez que miramos y cada vez que yo hablo de santidad o de santo, como que se miran a distancia y dicen, no, yo no soy de ese grupo, o yo no pertenezco allí, o cómo puedo alcanzar eso que parece tan imposible. Y Pablo dice en 2 Corintios, por ejemplo, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Ahora oigan qué, en el temor a Dios. Nosotros vamos a alcanzar esa santidad en el temor a Dios. En la medida que nosotros temamos a Dios y querramos obedecer a Dios en temor, alcanzaremos esa santidad que Dios demanda de nosotros, que Dios nos pone como condición si queremos alcanzar la eternidad. También en Efesios 4:21 dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note, la segunda recomendación para alcanzar esa santidad, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia. No es en la imperfección, en la justicia y santidad de la verdad. De dos maneras. Primero, el temor a Dios me conduce a la santidad. Número 2, vestirme del hombre según Dios me dirige hacia esa santidad que Dios quiere y demanda de nosotros. No una religión jacuzzi. Dios está demandando de nosotros que seamos santos, así como Él es santo. Alguien afirma, y lo afirma como un lema. Dicen esta afirmación, el pecado no es tan malo como dicen, ni la santidad es tan buena como se predica. Desde mi infancia espiritual oía esta frase entre predicadores, no que lo decían ellos como convicción, sino como que el mundo a veces les decía a ellos, a los predicadores, que el pecado no es tan malo como decimos los predicadores, o como dice Dios, ni la santidad es tan buena como dicen los predicadores. Pero les tengo una mala noticia a aquellos que piensan así. Muy mala noticia. Dios dice en su palabra, Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios.
Repito, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Aquel que dice que está en la religión, aquel que dice que está en Dios, aquel que está buscando la fe verdadera, si no decide caminar en santidad, no verá a Dios. Así que la condición de santidad o de andar ser santo es una condición imprescindible para habitar en el reino de los cielos. No es opcional, porque sin santidad, dice Hebreo, nadie verá a Dios, ni en el presente, ni en la eternidad. Y una última condición, más condiciones, y así es. Hebreos capítulo 12 da la tercera condición, que nuestro cuerpo ande agradable a Dios. Sacrificio, no me gusta. Santidad, menos que menos. Y ahora viene el escritor a los romanos y le da el último puntillazo. La última condición, mijo, olvídate de religión jacuzzi. La última condición que Dios demanda de nosotros es agradables a Dios. Que nuestro cuerpo ande agradable a Dios. Y ese debe ser vuestro servicio verdadero a Dios. ¿Lo leíste, Romanos 12:1? La gente tiene la expectativa de que Dios debe ser como el genio de la lámpara de Aladino. ¿Sabe qué significa eso? ¿Conoce el cuento del genio de la lámpara de Aladino? Que Aladino nada más que pide este deseo. Oh Dios, yo nada más quiero este otro deseo. Y Dios dice, mijo, pero mira, obedece a mi Hijo Jesucristo. No, yo quiero, oh Dios, la lámpara de Aladino. Mi salud. Oh, yo quiero dinero. Oh Dios, yo quiero felicidad. Oh Dios, yo quiero irme por Nicaragua. Oh Dios, yo quiero... Espérate. El problema es que Dios, Jehová, no es el genio de la lámpara. Y Dios te está diciendo que esto es al revés aquí. Aquí eres tú agradar a Dios. Porque quien necesita de ese Dios no es Él, eres tú. Entonces queremos a ese genio de la lámpara. Oh Señor, mira mis uñas que me hagan crecer. Mágicamente, Señor. Oh Señor, mira mi esposa, transfórmala. Que se ponga laboriosa así. Que entienda mi carácter. El mío no. Que ella entienda el mío, Señor. Transfórmala, doblégala, ponla en la olla de presión y ablanda a Dios. Por como si fuera el genio de la lámpara. Que haga todo cuanto yo quiero y cuanto me complace. Pero ese no es el Dios Jehová verdadero que yo conozco en la Biblia. El Dios de la Biblia demanda de nosotros que nuestro cuerpo ande agradable a Dios. ¿Lo leyó así? Fíjese que en el griego la palabra aquí agradable es euparesto. Y esto significa aceptable, significa olor fragante. Que cuando yo me acerque a Dios y Dios pase su nariz, mi comportamiento, mi estilo de vida, mi manera de pensar, agrade a Él. Que suba como un incienso al trono de la gracia y sea un olor, mi vida, agradable a Dios. Y no que sea al revés. Mucha gente solamente demanda de Dios bienestar. Y Dios pone condiciones y dice, no, yo nada más quiero para acá. Y se portan bien con Dios cuando quieren algo de Dios. Van a la iglesia cuando quieren algo de Dios. Conozco un amigo que ahora que se quería ir para los Estados Unidos, que bien se portó las últimas 2 semanas. A la iglesia, hermano, vamos a orar. Oye, hermano, vamos a orar, yo quiero que ore. El Espíritu Santo. 4 semanas oyendo alabanzas cristianas en su casa. Porque nada quería. Bendiciones de Dios. Llegó allá, se olvidó de alabanza, se olvidó de oración, se olvidó de Dios. Porque ya Dios le dio aparentemente lo que quería. Y lo que Dios quiere es que nuestra vida aquí en la tierra ande agradable a Dios y no al revés.
Amén. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. El Maestro, el Dios en el cual hemos creído, hemos depositado nuestras vidas, se entregó, fíjese bien, por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante al Padre. ¿Cómo debe ser nuestras vidas? ¿Qué espero yo? Si mi Maestro, mi Señor, se ha sacrificado y se ha ofrendado su propia vida, que sea de una manera que agrade al Padre Celestial, ¿cómo puedo esperar yo que sea como el discípulo? Si mi Maestro me ha dado el ejemplo de sacrificio para que yo imite agradar a Dios, oler bien a Dios. Oiga bien, esta es la verdadera religión. Olvide la apariencia, la religiosidad. Olvide querer aparentar lo que usted no tiene en el corazón o lo que no es. Dios demanda de nosotros, en expectativa de su misericordia. Si en verdad hemos visto la gracia, la bondad, la misericordia de Dios en nuestras vidas, Dios quiere que andemos así. Dios se preocupa más por estas cosas que porque tú tengas una Biblia entre las manos cuando vas a la iglesia. Dios se preocupa más que tú andes de esta manera, de estas tres condiciones: sacrificio, santidad, agradable a Dios, antes que vivas rezando y orando. Más bien que te preocupes más por los demás, por la unidad, por el amor entre hermanos, que por la religiosidad. Si somos conmovidos por la misericordia de Dios, si en algún grado somos conmovidos por la misericordia de Dios, os ruego, dice Pablo, que presenten sus cuerpos, Romanos capítulo 12, versículo 1, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que esa es la verdadera religión, dice Pablo. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera entrega del cristianismo, por lo cual Jesús nos dio ejemplo. Sé que no cuadran estas tres condiciones, lo admito como humano, no nos gusta, pero son las condiciones que puso el Creador, son las condiciones que puso nuestro Salvador, y los que necesitamos de Él somos nosotros. Los que necesitamos de esa fe somos nosotros. De manera que hay que acogerse o renunciar a ellas. Sacrificio vivo no nos gusta porque huele a disciplina, a reglas y normas. Santidad, apartados o dedicados para el servicio espiritual de Dios. Agradables a Dios, oler de la manera que agrade y honre a Dios. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos. La paz de Dios esté con todos.